Estás a punto de sumergirte en uno de los descubrimientos más fascinantes y revolucionarios relacionados con la teoría de la relatividad, originalmente formulada por el genial Albert Einstein. Hasta hace relativamente poco tiempo, la comunidad científica creía con total certeza que la luz representaba el límite infranqueable de la velocidad de nuestro universo. Además, teníamos claro que el tejido del espacio se deforma en presencia de masa y energía, creando así lo que percibimos como gravedad. Pero ahora, un grupo de científicos ha identificado un fenómeno completamente nuevo, algo que no se había previsto ni detectado antes, y que tiene implicaciones trascendentales para nuestra comprensión del cosmos. Este hallazgo es tan relevante e impactante que no solo ha sido presentado a la comunidad académica, sino que ha superado rigurosos procesos de revisión por pares, lo que confirma su importancia y legitimidad dentro del campo científico. El autor principal de este avance no es cualquier persona. Se trata de un investigador de renombre internacional, alguien que figura entre los 37 científicos más influyentes del planeta y que ha hecho aportes significativos tanto en física como en química. Este nuevo fenómeno se relaciona con un efecto relativista que opera en la escala subatómica, es decir, a niveles increíblemente pequeños, y lo más asombroso es que afecta prácticamente a todo, desde estrellas lejanas y vastas galaxias, hasta incluso cualquier nave espacial que aspire a alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. La pregunta inevitable es, ¿cómo no habíamos detectado este fenómeno antes? ¿Qué otros secretos nos está ocultando el universo, que pasan desapercibidos incluso ante los instrumentos más avanzados? La respuesta puede que te sorprenda, porque lo que se ha descubierto podría marcar un antes y un después en la física moderna. Y si te dijera que este hallazgo podría ser el primer paso para desarrollar tecnologías jamás vistas, como motores relativistas o naves capaces de surcar el espacio-tiempo a velocidades extraordinarias, ¿te lo creerías? Pues bien, sigue leyendo, porque lo que viene te volará la cabeza, y no en sentido figurado, sino al nivel de lo que ocurre con una supernova, intensa, brillante e imposible de ignorar. La teoría de la relatividad, que ya tiene más de un siglo desde que fue propuesta por Einstein, ha sido verificada experimentalmente una y otra vez. Nadie en la comunidad científica seria discute su validez, aunque sí se reconoce que no es una teoría completa. Aún quedan muchas piezas del rompecabezas por descubrir. Entender este nuevo fenómeno requiere que repasemos ciertos conceptos fundamentales. Para empezar, debemos recordar que todo lo que existe, planetas, estrellas, galaxias, seres vivos, materia y energía, está inmerso en una entidad matemática llamada espacio-tiempo. Puedes imaginarlo como una especie de tejido invisible pero real, una malla cuatridimensional que sostiene todo lo que hay en el universo. Einstein demostró que ese tejido no es estático. Se puede doblar, estirar y comprimir bajo ciertas condiciones, como la presencia de una gran masa o el movimiento a velocidades extremas. Así como al poner una bola pesada sobre un colchón se hunde el material, generando una depresión, algo similar ocurre con el espacio-tiempo. La presencia de gravedad o velocidades cercanas a la de la luz deforma este entramado, y eso afecta no solo al espacio, sino también al tiempo. Esto significa que el paso del tiempo no es absoluto, sino que puede ralentizarse dependiendo del entorno físico, lo que nos lleva al famoso fenómeno de la dilatación temporal. Einstein propuso que la velocidad de la luz debe ser la misma para todos los observadores, sin importar si están en reposo o en movimiento. Por ejemplo, si en una nave que viaja al 50% de la velocidad de la luz encendemos una linterna, el rayo de luz no irá a 1.5 veces la velocidad de la luz, sino que seguirá viajando a los mismos 300,000 km por segundo. ¿Cómo es eso posible? Porque el tiempo se ajusta para compensarlo. En este caso, transcurre más lento para el observador en movimiento, lo que mantiene la velocidad de la luz constante. Y no solo el tiempo se altera. También la longitud de los objetos se comprime cuando se mueven a velocidades extremadamente altas. Este fenómeno se llama contracción de Lorentz, y significa que un objeto que se desplaza casi a la velocidad de la luz parecerá más corto en la dirección de su movimiento, desde la perspectiva de un observador externo. Para que todos estos efectos relativistas sean perceptibles, tendrías que viajar al menos al 10% de la velocidad de la luz, lo cual es una hazaña tecnológica que aún no hemos logrado, pero no está fuera del alcance de la física teórica ni del futuro de la exploración espacial. Sin embargo, hay efectos relativistas que ya se manifiestan a escalas microscópicas, incluso en el comportamiento de los átomos.
Un ejemplo sorprendente es el oro. El característico color dorado de este metal precioso no es una simple cuestión estética, es una consecuencia directa de la relatividad. Los electrones de la capa externa del átomo de oro se desplazan a velocidades que alcanzan aproximadamente el 60% de la velocidad de la luz. Esta rapidez provoca una contracción relativista de los orbitales atómicos, lo que a su vez cambia la manera en que el átomo absorbe la luz. En vez de reflejar luz ultravioleta, como lo haría si no existiera la relatividad, el oro refleja más luz azul, lo que le da su color único y característico. Hasta ahora, los científicos solo habían observado estos efectos relativistas en átomos individuales. Pero el nuevo descubrimiento va mucho más allá. Ahora se ha detectado un efecto relativista que surge de la interacción entre múltiples átomos y partículas, algo que no se había considerado en profundidad. Es un paso gigantesco, comparable con cuando descubrimos por primera vez que la luz también era afectada por la gravedad. Este nuevo fenómeno podría tener consecuencias incalculables en múltiples áreas, desde la física fundamental hasta el desarrollo de nuevas tecnologías avanzadas que nos acerquen a los viajes interestelares. Estamos, sin exagerar, ante el umbral de una nueva era científica. Hasta hace poco tiempo, un científico de nombre Alexio Saccone logró llevar a cabo un descubrimiento verdaderamente notable dentro del ámbito de la física teórica, específicamente en lo que respecta al comportamiento de los fluidos cuando estos se desplazan a velocidades extremadamente elevadas, cercanas a la velocidad de la luz. Este hallazgo innovador se basa en complejos desarrollos matemáticos de alta sofisticación, aplicando principios fundamentales de la teoría de la relatividad especial formulada por Einstein, y tiene como punto de partida la ecuación relativista de Langevin. Dicha ecuación describe de forma precisa y detallada cómo se mueven las partículas en diversos entornos, así como las múltiples interacciones que pueden tener entre sí cuando se encuentran bajo la influencia de fuerzas físicas significativas. Lo realmente interesante, y que ha captado la atención de la comunidad científica internacional, es que esta nueva perspectiva dentro del marco de la relatividad ha sido sometida a pruebas rigurosas, evaluaciones metodológicas y análisis teóricos que han sido aceptados como válidos por expertos en el tema. Representa, sin lugar a dudas, un paso colosal en la dirección de comprender con mayor profundidad y detalle el comportamiento de las partículas en condiciones extremas, especialmente cuando éstas se desplazan en el vacío a velocidades que se acercan mucho a la velocidad de la luz, una situación que no es nada común y que ocurre solo en entornos muy específicos del universo. Este fenómeno recién identificado tiene implicaciones de gran alcance, sobre todo en el estudio de fluidos y plasmas, ambos fundamentales en la estructura del cosmos, ya que estos materiales cambian radicalmente su comportamiento cuando se hallan sometidos a condiciones extremas, como temperaturas elevadísimas o movimientos ultrarrápidos. Vale la pena recordar que el plasma no solo es una de las formas de materia existentes, sino que, de hecho, constituye la forma más común y abundante en el universo observable. Se estima que al menos el 99% de la materia visible está en estado de plasma. Pero, ¿qué es exactamente el plasma? Es un tipo de gas ionizado, lo que significa que sus átomos han sido despojados de sus electrones, dejando un conjunto de partículas cargadas, iones y electrones libres, que interactúan principalmente a través de fuerzas electromagnéticas. Las estrellas, incluido nuestro Sol, están compuestas principalmente de plasma. Incluso los espacios aparentemente vacíos entre estrellas y galaxias están repletos de este gas ionizado, aunque en concentraciones extremadamente bajas. En este contexto, el nuevo efecto descubierto por Saccone se manifiesta cuando un fluido, que podría ser tanto un gas como un plasma, se desplaza a velocidades relativistas, es decir, a velocidades que se aproximan al límite universal de la velocidad de la luz en el vacío. Para entenderlo mejor desde un punto de vista intuitivo, pensemos en cómo se comportan normalmente los fluidos con los que estamos familiarizados, como el aire o el agua. Cuando un fluido se mueve, sus partículas internas también se desplazan y colisionan unas con otras constantemente. Esa resistencia al movimiento que surge de dichas interacciones internas se conoce como viscosidad. Cuanto mayor sea la viscosidad de un fluido, más esfuerzo se necesita para hacerlo fluir. En situaciones cotidianas, la viscosidad depende de factores como la temperatura, la densidad o el tamaño de las partículas que componen el fluido. Sin embargo, cuando entramos en el terreno de las velocidades relativistas, todo cambia radicalmente. Las leyes clásicas de la física dejan de ser completamente válidas,
y los efectos relativistas comienzan a dominar. Uno de estos efectos es que el momento de las partículas, que puede entenderse como su cantidad de movimiento, ya no se comporta de manera lineal, sino que debe corregirse utilizando un término denominado factor de Lorentz. Este factor es crucial porque modifica la forma en que medimos el tiempo, la masa y el espacio cuando los objetos se mueven muy rápidamente. En este nuevo escenario relativista, las partículas del fluido ya no siguen el flujo de forma ordenada. En lugar de eso, comienzan a desviarse de sus trayectorias debido a las intensas interacciones entre ellas. Este fenómeno, conocido como movimiento no alineado, provoca un aumento significativo en la resistencia interna al movimiento, lo cual incrementa de manera considerable la viscosidad del fluido. Esta es precisamente la pieza del rompecabezas que hasta ahora no se había tenido en cuenta con suficiente profundidad. Los fluidos, al moverse a velocidades cercanas a la de la luz, se vuelven mucho más viscosos porque sus partículas se comportan de forma más errática y sus interacciones se hacen mucho más complejas. Desde el punto de vista del propio fluido, este comportamiento podría parecer relativamente normal, ya que todo dentro del sistema se mueve conjuntamente. No obstante, desde la perspectiva de un observador externo que analiza ese fluido viajando casi a la velocidad de la luz, el movimiento se percibe como mucho más lento y complicado, debido al incremento de viscosidad inducido por los efectos relativistas. Este tipo de diferencia en la percepción del flujo revela cuán importante es tener en cuenta la relatividad cuando se estudian fenómenos en contextos de alta energía. Las implicaciones de este descubrimiento son profundas. Por ejemplo, en el caso del Sol, nuestro astrorrey y fuente principal de energía para la vida en la Tierra, que es una gigantesca esfera de plasma ardiente, las partículas que lo componen se mueven a velocidades que, en algunos casos, se aproximan a las relativistas. Gracias a este nuevo conocimiento sobre cómo la viscosidad de los fluidos cambia en estos contextos extremos, los científicos podrán realizar modelos mucho más precisos de fenómenos como las tormentas solares, las eyecciones de masa coronal y los mecanismos de transporte de energía que ocurren en su interior. En resumen, estamos ante un avance de gran envergadura que no solo enriquece nuestro entendimiento teórico de la física relativista aplicada a los fluidos, sino que también abre la puerta a nuevas aplicaciones prácticas en astrofísica, exploración espacial y posiblemente incluso en futuras tecnologías de transporte o energía. Incluso si consideramos fenómenos tan conocidos como el viento solar, debemos entender que esto representa solo una pequeña parte de un panorama mucho más amplio y complejo. En realidad, estamos hablando de una nueva forma de comprender algunos de los procesos más energéticos y extremos del universo, como lo son los discos de acreción que giran alrededor de agujeros negros supermasivos, o los eventos altamente explosivos como las supernovas. Este conocimiento emergente tiene implicaciones profundas porque nos permite entender con mayor precisión cómo se comporta el plasma, ese cuarto estado de la materia formado por partículas cargadas, mientras se mueve, fluye y se dispersa a través del vasto e inexplorado espacio interestelar. Además, este descubrimiento no se limita a lo que ocurre en galaxias lejanas o en fenómenos astrofísicos exóticos. También tiene aplicaciones en nuestro vecindario cósmico más inmediato, como es el entorno de la Tierra. Por ejemplo, los cinturones de radiación de Van Allen, que rodean nuestro planeta y están compuestos por partículas atrapadas en el campo magnético terrestre, son estructuras que también involucran plasmas y podrían verse afectados o reinterpretados bajo esta nueva luz científica. Pero esto no termina ahí. Estrellas de neutrones, chorros relativistas, cúmulos galácticos y una gran variedad de objetos y procesos astronómicos están en juego. Es un auténtico catálogo de fenómenos celestes el que se podría reinterpretar gracias a esta nueva perspectiva. Uno de los aspectos más emocionantes y relevantes de esta investigación es que también nos permite obtener una idea más clara de lo que le ocurriría a una nave espacial si llegara a desplazarse a velocidades cercanas a la de la luz. Este es un escenario clave para el desarrollo de futuras tecnologías de exploración espacial, y comprender cómo el plasma interactúa con la nave en esas condiciones extremas podría cambiar por completo la forma en que diseñamos vehículos espaciales avanzados. La manera en que la energía y el momento se transfieren entre la nave y su entorno podría estar influenciada por lo que se conoce ahora como efecto de viscosidad relativista, un fenómeno que tiene implicaciones tan inesperadas como cruciales para la ingeniería aeroespacial del futuro. En términos prácticos, todo esto podría llevarnos al desarrollo de nuevos materiales y estructuras capaces de soportar mejor las duras condiciones del medio interestelar.
Estos materiales tendrían que ser extremadamente resistentes al calor, a la radiación y a las tensiones físicas generadas por el movimiento a velocidades relativistas.